Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de La Cuarta Pared, un programa muy especial porque este es el 10º programa de La Cuarta Pared por AppTV y para esto hemos decidido sacar un pequeño especial. El especial se basa en los mejores programas que ha tenido La Cuarta Pared. Vamos a analizar quiénes han sido los invitados, cuáles han sido las temáticas, así que empezamos. Primero vamos a empezar con lo que fue nuestro primer programa, Amor Romántico. Para esto tuvimos como invitada a Yara Espinosa, además de haber tenido una invitada desde Alemania, que fue María José Gordillo. En lo que nos basamos fue estudio del amor romántico desde una visión incluso de lo que viene a ser la violencia, de lo que viene a ser el amor, de lo que viene a ser el romance, pero ya no visto desde una figura clásica, típica y aburrida, sino más bien todo lo contrario. Hemos analizado 4 películas donde hemos podido ver cuáles vienen a ser las perspectivas actuales del amor romántico, sus problemas, pero también lo bonito del amor romántico. Vamos a ver el primer clip. Every test, every trial, every initiation, I have proved I love you. Just accept it. Got it. I am not someone who is loved. I'm an idea. State of mind. I execute my will according to my plan, and you, doctor, are not part of my plan. Let me in. I promise. Let me in. I promise I won't hurt you. Promise? Hey, dick face! Mind screaming at your bitch somewhere else. I was gonna say I wouldn't do that if I were you. Don't hurt me. I'll be your friend. My heart scares you and a gun doesn't. Do it! If you weren't so crazy, I think you're insane. Go away. De Alemania, María José Gordillo, ella es licenciada en estudios de género y bueno, nos está hablando de una escena del Joker y Harley Quinn. Lo vamos a ver aquí. Hola a todos y todas, soy María José Gordillo, soy estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos interdisciplinarios en la Universidad Libre de Berlín y quería hablarles un poco sobre las facetas del amor romántico que puedo identificar en esta escena, en la que se habla de ese mito del pasé todas las pruebas, como que Harley Quinn le dice al Joker que pasé todas las pruebas, te he demostrado hasta dónde llega mi amor. Es bastante paradójico porque en realidad el amor no debería tener ese tipo de pruebas o no debería poder demostrarse a partir de esos estándares generalizados que son muy dañinos. Entonces se demuestra también, ¿no?, que es el papel femenino el que tiene que demostrar las pruebas del amor para ganárselo a él y decirle como no te voy a fallar, voy a estar aquí, vas a poder, no te voy a lastimar, te he demostrado mi amor. Lo que me parece que es bastante repetitivo en este tipo de películas hollywoodenses, que a pesar de que la trama va por otro lado, las partes que hacen referencia al amor siempre hacen referencia a este tipo de amor, de la dueñidad,
de el mostrar las pruebas y mostrar de que no le va a abandonar, no le va a dejar. Y un amor tóxico, ¿no? Porque termina en una escena en la que se mata a una persona, en la que juegan con el arma o ella como que le amenaza con dispararle, cosa que también trae mucho esa noción de lo tóxico, de lo abusivo, de lo que están manipulando básicamente, y esa idea también de que el amor puede matar, que también es una idea bastante extendida para básicamente como que justificar al feminicidio específicamente. Y a mí me parece que en este caso se cambian los roles y no es el hombre el que le está amenazando de muerte. Sin embargo, ella, o sea, como que demuestra que lo más importante para ella es el amor y lo más importante para ella es poder seguir con el Joker. Entonces, como que ahí es para lo que se muestra muy cortamente y sintetizadamente, que esos rasgos del amor romántico en una escena de una película hollywoodense de acción. Bueno, le agradecemos a María José Gordillo por darnos ese análisis de esa escena maravillosa de Suicide Squad, que la verdad es una película horrenda, pero estaba buena la escena para graficar más o menos esto, ¿no? Quisiera saber qué piensas. Esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica. Dime tú primero y yo voy a responder. Bueno, yo creo que la película de Suicide Squad es bastante interesante para analizar porque ahí nos damos cuenta de todas las cosas que a veces uno tiene que sacrificar por la pareja, ¿no? Ella tenía una carrera ya establecida, era psiquiatra, ya tenía como metas y cosas, pero le pareció más interesante la vida de pandillera, de ponerse al lado del Joker, ¿no? Entonces ella dice, esto es más interesante, ¿no? Y esa es también la forma en la que idealizamos muchas veces a las parejas, ¿no? Vemos, ay, este chico es sincero, parece bueno, parece inteligente, pero realmente no terminamos de conocer a la persona hasta que pasa, ¿no? Y esa persona nos pide que hagamos muchas cosas para estar a su nivel, ¿no? Él, como ella bien decía Majo en el clip, es como que hay un constante sacrificio por parte de Harley Quinn para ser pareja del Joker. Entonces ella se da cuenta que nunca es suficiente, ¿no? Que no importa lo que haga, el Joker realmente no le va a dar lo que ella está buscando, que es, por ejemplo, un amor sincero, porque me acuerdo que en el clip de la película salía el Joker siendo padre con sus hijitos. Entonces, ¿en qué momento la chica perdió el norte y se dio cuenta de que el Joker era Joker, ¿no? No era padre, no era un esposo. Me parece muy interesante lo que dices. A ver, por varias cosas. Una, por el factor cine de superhéroes, que a mí me gusta mucho, y tengo muchos problemas con las lecturas feministas del cine del superhéroe. Claro. Leí algunas de... Y no solo del superhéroe, es que cuando tú vas al cine, y no es un documental, es una ficción. Y cuando es una ficción, uno está haciendo un trato implícito con el director de que va a creer los sucesos, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces estas miradas de querer decir, no, esto está mal, esto también, por esto o por aquello, digamos, que no debería ser así, me parece muchas veces que daña un poco lo que es la estética del cine, que es, o sea, tú al ir al cine haces un contrato de creerle al director, no de decirle, deberías haber contado esta historia que yo quiero que cuentes, ¿no? Sino de él está contando la historia, ¿no? Y por eso muchas veces me conflictúa. Porque hubieron varios análisis de Wonder Woman igual, que no me agradaron del todo, porque creo que aparte tuvieron una lectura muy sesgada para hacer la película. El final de Wonder Woman es malísimo, pero nos centremos en esta película. Tú dices que el Joker, digamos, hace que Harley Quinn deje las cosas que quería, ¿no? Pero yo tengo una lectura un poco diferente. Yo creo que nadie deja lo que le hace feliz. Harley Quinn deja de ser una psiquiatra porque no le hacía feliz ser psiquiatra. Y obviamente en lo que se mete a hacer ya Harley Quinn y deja de ser Harley Quinzel, la psiquiatra, hay una transición en la que de por medio tiene muchos roces, cosas que el Joker le pide que haga, que no haga, que se tire a los ácidos, por ejemplo, para que el Joker vea que la ama.
Y eso en efecto es pues un abuso, ¿no? Pero me parece más interesante lo que has tocado tú al principio, ¿no? De que ella está dejando una vida cómoda por él, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque a veces sobreentendemos de que las mujeres dejan cosas, cuando muchas veces también puede ser de que la propia mujer, y en eso tal vez consiste el amor, ¿no? De que siente en un momento cuando la relación es bonita o lo que sea, que la otra persona le está dando un soporte para decir, me salgo de lo que hago y no voy a estar en la nada, porque otra persona me está apoyando a que salga de lo que hago, que no me hace feliz. Entonces, esa puede ser algo interesante. Y lo digo sobre todo por cómo hay una diferencia entre esta película y la próxima que hace Warner de Harley Quinn, ¿no? Que es Aves de Presa y la fantabulosa, fantástica, extraordinaria, diversa y no sé qué más, fantabulosa emancipación de Harley Quinn, ¿verdad? Que ahí todos los hombres son malos, señores, pero uno es violador, otro acosa, el otro quiere matar, el otro, no sé, o sea, todos los hombres en esa película son malos. O sea, yo fui al cine y dije, muy de la puta, buena onda las escenas, las chicas, pero no me gusta lo que cuenta, porque en esa peli te grafica de que todos los hombres somos una mierda. O somos violadores, o mafiosos, o acosamos, o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, esa transición que hay entre una película y otra me parece bastante interesante también. O sea, es que es chistoso, ¿no? Como lo que tú decías de este soporte, porque también es bien importante darnos cuenta que el Joker también va por ella, ¿no? O sea, va, las rescata, explota el avión y bla, bla, bla. O sea, sí hay como una dinámica de relación entre ellos, pero sí, al final de la película, en la 2, como tú bien mencionas, ella no se sentía feliz con el Joker porque al final la deja y hace explotar toda una planta porque estaba súper enojada y no sabía qué hacer para demostrar su enojo, ¿no? Claro, me parece muy interesante lo que dices ahí, porque según yo, bueno, no se dice eso, perdón, para mí se dice. La segunda tiene algo muy interesante que yo considero que es muchísimo más mainstream, digamos. Es muchísimo más mainstream en el sentido de el feminismo mainstream vende mucho en Europa y Estados Unidos. Es casi un relato hegemónico. Vamos a hacer una película que borre completamente la otra y que sea la fantabulosa, diversa, extraordinaria emancipación de Harley Quinn, digamos, ¿no? Y acá considero que hay otra cosa, ¿no? No es directamente el tema, pero me parece pertinente tocar lo que es cómo esto tiene también pues una maquinaria, ¿no? O sea, al fin y al cabo son grandes productoras que agarran un tema y lo quieren mercantilizar, hacer ver de una forma pop o algo así, y muchas veces terminan dañando el producto, ¿no? No es una peli muy buena, pero en este caso el hecho mismo de Harley Quinn tirando una planta hace para mí ver no una imagen feminista, ¿no? Sino al contrario, es una planta nuclear que podría fácilmente haber destruido toda la ciudad, de ciudad gótica, ¿no? Entonces ahí para mí es más que todo la perspectiva de cómo te encapsulas muchas veces. Tu amor se acabó, tu persona, y esta perspectiva un poco egoísta, si quieres, de cuando yo sufro me vale chota el resto, ¿no? O sea, me importa mi sufrimiento, digamos, ¿no? Y muchas veces pasa que las personas, y esto es un poco, si quieres, con un poco de psicología, goza, pero en el sentido de goce en la psicología, el sufrir, ¿no? Porque lo toma como una especie de metamorfosis incluso a veces. Y es bien interesante esa parte que has tocado, porque, por ejemplo, en Wonder Woman, no quiero ser muy spoilera, pero, por ejemplo, ella decide pedir su deseo de que su ser amado vuelva, ¿no? Y ella pierde sus poderes. Y para recuperar sus poderes decide descartar a su ser amado. Y eso es muy gracioso, porque ¿por qué las mujeres o los hombres, whatever, no pueden tener amor y poder al mismo tiempo, ¿no? Y lo mismo le pasa a Harley Quinn. Es así como de, pierdo mi yo, pierdo mi razón de ser villana y tengo que encontrar otro camino, cuando ella tranquilamente era la segunda mujer más poderosa en tema de villanos en la ciudad gótica, ¿no? Entonces, en Gotham, perdón. Entonces, es así como que, ¿por qué lo estás haciendo? Puedes tener ambas cosas y no es necesario que sacrifiques, ¿no? Entonces, a mí me hace un poco de ruido en la película de Wonder Woman por ese aspecto en especial. A mí me pareció muy interesante eso, y con esto vamos al enlace de Tapita, pero antes me pareció muy interesante en esa escena las críticas que le hicieron diciendo, es que Wonder Woman enseña a las chicas de que tienen que dejar su poder para tener el amor. O sea, a mí, yo cuando leí esa crítica antes de verla, cuando la vi, el chico en ningún momento le dice deja tus cosas, más bien le dice no tienes que dejarlas, digamos, claro, ¿no? Y después
me parece que muchas veces, lo que te decía, de separar un poquito más el contrato que se tiene con la película, porque yo creo que en esa escena, más que decir, el amor romántico y que ella tiene que abandonar, ella también quiere ser humana. Ella quiere ser humana, quiere una vida normal, digamos. Quiere enamorarse, quiere ir al supermercado, quiere volver. Quiere una vida normal, no quiere estar salvando el mundo, por muy egoísta que eso suene. No quiere salvar el mundo, quiere una vida normal. Pero muchas veces creo que esos mensajes que son los que realmente quieren producir se pierden por estas miradas que quieren encajar a otras personas de ¿por qué no has hecho esta película como yo quería que sea? Claro, ¿no? claro. Bueno, nuestro primer programa fue respecto a lo que es el amor romántico, pero después ya nos fuimos a lo que son temas mucho más complejos, mucho más analíticos, mucho más profundos. Y lo que analizamos fue aparatos ideológicos. Para eso tuvimos como invitado al filósofo Juan Pablo Neri, que posteriormente, como van a poder ver en nuestros videos en YouTube, se volvió un amigo de la casa. Analizamos los aparatos ideológicos entendiendo lo importante que es apropiarse de las masas, o al menos controlar un poco las masas, desde una lógica de la ideología, desde la lógica de agarrar la ideología e insertarla en las masas. Para esto, una de las películas que más se analizó y en realidad en la que más se divirtieron las dos personas que hablaron de esto fue El Capitán América, donde se observó lo que viene a ser el aparato gringo, el aparato de Estados Unidos, y cómo crea el tema de la libertad, cómo crea en las masas el tema del American Dream. Así que vamos a ver el especial de aparatos ideológicos. El secretario Ross ganó la medalla de honor del Congreso. Es una más de las que tú tienes. Supongamos que aceptamos firmar. ¿En cuánto tiempo empezarán a seguirnos el rastro como a un montón de criminales? Quieren firmar 117 naciones. Son 117, Sam, pero según tú aquí no pasa nada. ¿Aún quieres servir a dos partes? Yo tengo una ecuación. Él nos dirá quién está bien. 8 años después de que el señor Stark revelara ser Iron Man, el número de personas alteradas de pronto ha crecido exponencialmente. Y durante el mismo periodo, el número de amenazas de destrucción del mundo creció de igual manera que estos. ¿Dices que es nuestra culpa? Opino que tal vez haya una causalidad. Nuestra fuerza origina el afán de retarnos, y ese reto incita al conflicto. Y el conflicto produce catástrofes. Ser vigilados quizás sea una idea que todos querramos tomar en cuenta. Tony, es poco usual que no nos honres con tu hiperverbosidad. Ya decidió cómo va a votar. Me conoces muy bien. En realidad tengo una jaqueca electromagnética. Eso es lo que tengo, Cap. Simple dolor. Incomodidad. ¿Quién pone restos de café en el triturador? ¿Esto les parece un hotel para pandilleros? Él es Charles Spencer, por cierto. Es un gran chico. Estudió ingeniería en computación con promedio sobresaliente. Tenía un trabajo sencillo, Intel lo aceptó para el otoño. Pero primero decidió que quería vivir un poco, antes de encadenarse a un escritorio. Ver el mundo, tal vez servicio comunitario. Charlie no quiso ir a Las Vegas o Fort Lauderdale, que es lo que yo hubiera hecho. No quiso ir a París o a Ámsterdam, algo divertido. Decidió pasar todo su verano edificando casas para los pobres. ¿Dónde creen? Sokovia. Tal vez quería hacer la diferencia, no lo sabremos. Le echamos un edificio encima con un estilo tan heroico. No necesito tiempo para decidir. Necesitamos que nos controlen. Sin importar que haga falta, yo entro. Si no aceptamos limitaciones, no habrá control y seremos iguales que los malos. Tony, si muere alguien a tu cargo, no te rindes jamás. ¿Quién se dio por vencido? Lo hacemos si no nos responsabilizamos de nuestros actos. Y este documento solo transfiere la culpa. Perdón, Steve, eso es peligrosamente arrogante. Hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, no del Consejo de Seguridad Mundial, ni de SHIELD, ni de Hydra. No, pero tienen motivaciones personales que en ocasiones se alteran. Y eso es bueno. Eso me trajo aquí cuando entendí lo que mis armas eran capaces de hacer en manos erróneas. Dejé de hacerlas, cerramos la producción. Tony, tú fuiste quien eligió hacerlo. Firmar esto es conceder nuestro derecho a elegir. ¿Y si nos envían a un lugar al que no queremos ir? ¿O si tenemos que ir a un lugar y ellos no nos dejan? No somos perfectos, pero aún están más seguros con nosotros. Si decimos que no ahora, nos obligarán a hacerlo después. Eso es un hecho.
Y se pondrá feo. Dices que vendrán por mí. Podemos protegerte. Tal vez Tony tenga razón. Si tenemos una mano en el volante, aún podemos guiar. Si la retiramos... ¿No eres la mujer que le dijo al gobierno que le besara el trasero hace unos años? Nada más exploro el terreno. Cometimos errores demasiado públicos. Hay que recuperar su confianza. A ver, espera, perdón, ¿escuché mal o estás de acuerdo conmigo? Ay, me quiero retractar. No, nada de retractarse. Gracias. Sin precedentes. Ok, caso cerrado. Gané. Ya me tengo que ir. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos, por favor, ¿por qué has escogido esta escena y qué representa para ti? Bueno, me parece que estas pelis de los Avengers, todas estas secuelas que han salido de superhéroes y demás, son un buen ejemplo de lo que son los aparatos ideológicos en la actualidad. Es decir, los aparatos ideológicos son aquellos espacios más allá de las instituciones del Estado, ¿sí?, donde se realiza la ideología, donde se reproduce y desde donde se expande la ideología, ¿no?, desde la misma acción o actividad de los propios sujetos, ¿sí? Para entender un poco también esta cuestión de los aparatos ideológicos, hay que considerar otros conceptos referidos a esta cuestión de la ideología, como los que planteaba Gramsci, por ejemplo, ¿no? Entonces Gramsci se refería, por ejemplo, a la función de los intelectuales. Es decir, la ideología se tiende a pensar como un conjunto de creencias que son propias de un grupo. Entonces, por eso, por ejemplo, muchas veces en discusiones políticas y demás, se descalifica lo ideológico como no verdadero. Y eso es parcialmente verdad, ¿sí? Pero eso también puede llevar a la idea de que existen espacios o discursos que no son ideológicos, algo que son verdaderos. Y eso, desde luego, es también un ejercicio ideológico, ¿no? Un ejercicio de afirmación ideológica. O sea, la ideología en realidad sí se puede definir como un conjunto de creencias y prácticas propias de un determinado grupo social. Todos los grupos sociales desde siempre producen ideología, o lo que los antropólogos también definen como cultura, ¿no? Pero cuando estás en una sociedad estratificada, por ejemplo, por clases, como en las que vivimos nosotros, las sociedades modernas, entonces la ideología del grupo dominante tiende a convertirse en la ideología dominante. Universal. Exacto. Eso quiere decir que la agenda del grupo dominante, de la clase dominante, se convierte parcialmente en la agenda de todas las demás clases, ¿no? Y en este sentido, el papel de los intelectuales en la organización de la cultura, en la construcción, si tú quieres, de la ideología, es fundamental. Gramsci señalaba que cada clase social produce sus propios intelectuales orgánicos, que son justamente los que de alguna manera organizan el sentido común de cada clase, ¿no? Lo vuelven más sistemático, lo ordenan, lo organizan, y de esa manera también organizan la ideología, ¿sí? Entonces, obviamente, las clases dominantes también tienen sus propios intelectuales orgánicos. Ahora, lo curioso es que los intelectuales orgánicos no necesariamente corresponden con una clase social, ¿sí? Pueden haber intelectuales que cumplen una función orgánica para una ideología dominante que no son parte de la clase dominante. Pasa mucho, yo creo, no sé, en los periódicos, los analistas de opinión. Muchas veces hay varios analistas que son, no sé, de estratos sociales bajos, pero que tienen un discurso de proélites, ¿no? Entonces, exacto. Ahí es donde podemos ver esa mezcla. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con los aparatos ideológicos? Cuando Gramsci y posteriormente cuando Louis Althusser escriben sobre las cuestiones de la ideología, aparatos ideológicos y las formas en cómo se ejerce la dominación en una sociedad estratificada, quizás no estaban tan conscientes del papel que iba a jugar la industria del entretenimiento en la organización de la cultura. Y eso me hace volver a la cuestión de los intelectuales, porque generalmente nos imaginamos los intelectuales como un tipo que está en un escritorio repleto de libros, estudiando, etc., ¿no? Pero en realidad un intelectual, en el sentido gramsciano, es cualquier persona que cumple la función de organizar la cultura, ¿sí? En organizar el sentido común en una determinada sociedad. En ese sentido, los entertainers, los actores, los músicos, cualquier persona que tenga una influencia en la cultura y ergo en las ideas de la sociedad,
es un intelectual, ¿sí? En ese sentido, la industria del entretenimiento se ha convertido en un aparato ideológico, o sea, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora de manera mucho más clara, porque por ejemplo Disney, que es dueño de Marvel, que es dueño de un montón de medios de comunicación y de instancias de comunicación más, que ha establecido un cuasi monopolio del entretenimiento, funge un papel de aparato ideológico muy eficaz. Entonces, en este caso, por ejemplo, la película Civil War de los Avengers es particularmente ideológica, porque es básicamente el debate sobre si los Avengers, que hasta ese momento operan como una organización privada, ¿no?, de establecimiento de orden a nivel global, por la fuerza además, ¿no?, deberían responder al escrutinio público o no. Ese es básicamente el debate de toda la película, ¿no? Entonces, curiosamente o paradójicamente, uno de los que está a favor, digamos, de esta medida es Tony Stark, que es un empresario que ha hecho como todos saben, ha hecho su fortuna a través de vender armas y contratos con el gobierno, ¿no? Está a favor de que los Avengers pasen al escrutinio público de las Naciones Unidas. Y claro, Capitán América, que es, digamos, que es la representación del espíritu americano, ¿no?, de este liberalismo extremo, está en contra de la estatización, si tú quieres, de los Avengers, y más bien él lucha porque sigan siendo una iniciativa privada. Nada más ideológico que eso. Obviamente este es un debate que parece muy obvio, pero la función de organización de la cultura que cumplen este tipo de películas, la función de aparatos ideológicos, es innegable, ¿no? Y no solamente en este caso, podemos citar todas las películas de los Avengers, Pantera Negra, ¿no?, que convierte, por ejemplo, el movimiento socialista revolucionario de los Panteras Negras en un relato etnonacionalista africanista, digamos, ¿no? Claro. Y así podemos citar otros ejemplos, y no solamente a través de los Avengers, es decir, Pixar, incluso desde las primeras caricaturas de Disney de los años 20, 30, 40, ya existía una organización expresa de la cultura, ¿no? Una enseñanza, por ejemplo, de los valores del capitalismo, una enseñanza de digamos, de las bondades del mercado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quería más bien plantear en esta oportunidad es cuáles son los aparatos ideológicos más eficaces, porque además tienen un alcance masivo en la actualidad. Y desde luego la industria del entretenimiento, a través de películas como los Avengers, por ejemplo, son un aparato ideológico. Y de solamente considerar esta cuestión ya debería llevarnos a plantearnos algunas preguntas más interesantes, digamos, ¿no? Y este tipo de películas tiene algo bien paradójico e interesante, ¿no? Es que la mayoría de las personas que, digamos, sigue continuamente el cine les parece que estas películas de Marvel, DC y de las franquicias han dejado de ser cine precisamente para ser aparatos ideológicos o para ser formas expresas de transmitir mensajes y ya no tanto de contar historias un poco más complejas, ¿no? Y tiene mucho que ver, supongo, con lo que es la cultura de las masas, ¿no? O sea, la construcción de una cultura de las masas que, en lugar de que la construyan las masas desde abajo, es para las masas de una forma muchísimo más vertical, ¿no? Para pensar esto en lugar de intentar pensar, digamos. Claro. Pero como tú dices, además, la cuestión de la cultura de masas es que no es una alta cultura, ¿te das cuenta? Es una cultura que es accesible al público en general, ¿no? No necesitas ser una persona muy versada en ninguna cuestión, literatura, lo que sea, para disfrutar estas películas. Y de hecho, en realidad te previenen de realizar cualquier ejercicio intelectual ulterior, ¿no? Lo único que tienes que hacer es entretenerte, divertirte, ¿no? Y entonces esa es justamente también una función de organización cultural, ¿no? Y eso es muy interesante lo que dices, porque, bueno, previo, digamos, a 1950, digamos, la cultura desde el feudalismo había tenido una especie de función de dividir las clases, ¿no? Así de que era una forma de segregar, digamos, y de marcar una distancia entre quienes pertenecían a una clase que podía acceder a gustos un poco más aristocráticos, digamos, y quienes no, ¿verdad? Distinción y segregación, por ejemplo. Y luego comienza, digamos, a ser una forma ya no de dividir las clases, sino de englobarlas, ¿no? Y esto muchos han comenzado a tomarla como un aspecto positivo, ¿no? Cuando en general
dentro de este mismo acto está un acto un poco más malévolo, digamos, por parte de, uno, tener un componente mucho más amplio el que le puedes vender, y dos, de transmitir un mismo pensamiento a un cuerpo de personas mucho más amplio también, ¿no? Exacto. Esa es una de las características, digamos, del modo de producción capitalista, ¿no? Que ya describían desde los años 50, 60 varios marxistas, cómo precisamente en el capitalismo la construcción de ideología no tiene que ver con esta distinción, aunque claro que esta distinción ocurre, ¿no? Es decir, claro que hay cuestiones que van a ser consumidas, que van a seguir correspondiendo con una alta cultura, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo construyes una cultura popular que representa a todos, que engloba a todos, que es para todos, etcétera, y que da esta impresión justamente de... democratizante, ¿no? Claro, exacto. Y que Esta es una impresión de democracia. Sin darse cuenta que es propia también del aparato ideológico del capitalismo, ¿no? O sea, exacto. Y este debate es algo muy interesante porque, bueno, Bourdieu era precisamente el que señalaba esto de segregación, distinción, y Bauman fue el que dijo, bueno, yo admiro mucho a Bourdieu, es un gran sociólogo, pero acá está completamente equivocado, porque en realidad lo que está haciendo el capitalismo es agarrar a todas las clases, contemplando que puede venderlas a todas, y aparte de poder vender a todas el mismo producto y ahí acumular mucha más riqueza, implanta un pensamiento a todos también, que es mucho más fácil que si solo los proletarios, digamos, o las clases bajas tuvieran una forma única de pensar, sería mucho más fácil subvertir a las clases dominantes. En cambio, exacto, si todos piensan lo mismo, es mucho más complicado realizar esta subversión. Exacto. Eso es lo que dices, es muy importante para los que les interesa, digamos, estos temas un poquito más escolásticos, pero efectivamente el concepto de hábitos, por ejemplo, de Bourdieu, es problemático precisamente porque te da la impresión de que existe una estructura de pensamiento propia de cada clase, ¿no? Cuando en realidad la organización de la cultura en el capitalismo consiste en eso, en construir cultura de masas, ¿no? Que sea accesible a todos, consumible por todos y que da la impresión, como tú decías, de que todos estamos en el mismo lugar. Y entonces es por eso que también asumimos ideas que son problemáticas, como la defensa, por ejemplo, escatológica en muchos casos, de personajes como Elon Musk, que muchos consideran el Tony Stark de la vida real, ¿no? O Jeff Bezos. Y además estas ideas locas que tienen ellos de, por un lado, acaparan de manera grotesca fortuna a partir de la explotación, sobre todo laboral, y plantean que como aporte para la humanidad van a promover la colonización de Marte, digamos, ¿no? Claro. O sea, solamente falta que se construyan su propia armadura de Iron Man y lo vayan a hacer, digamos, ¿no? Pero eso es una contradicción tremenda, digamos, pero como los mismos sujetos, eso podemos hablar más adelante, como los mismos sujetos defienden estas nociones ideológicas activamente, se vuelven agentes de esta ideología. Claro. En este caso la pregunta, digamos, hermenéutica que se debería plantear es ¿por qué consumimos lo mismo? ¿Realmente somos iguales? Probablemente, ¿no? Después de haber analizado un tema como son los aparatos ideológicos, a lo que nos fuimos fue analizar una problemática actual, una problemática histórica, sobre todo si nos referimos a lo que viene a ser Bolivia, sobre todo si nos referimos a lo que viene a ser Latinoamérica, que es el racismo. El racismo fue nuestro tema. Para eso hemos contado como invitado con Sergio Zapata. Y una de las películas que se analizó, y posiblemente pasando del Capitán América que se analizó en aparatos ideológicos, fue Vuelve Sebastiana, del director Ruiz, donde se explicó, entre otras cosas, la desigualdad. Algo sumamente curioso fue que no solamente fue un tema de análisis de racismo, análisis de lo que viene a ser la discriminación, sino que también se vieron connotaciones por el simple hecho de que Sebastiana es mujer, de que Sebastiana estaba en el campo y de todos los esfuerzos que se hicieron, que ella hizo, que la familia hizo, para que Sebastiana llegue a ser parte de la sociedad desde una visión diferente, desde una visión posiblemente un poco más citadina. Así que vamos a ver el análisis de racismo que tuvimos en La Cuarta Pared. Extrañas criaturas de leyenda que nos dicen de remotos tiempos y desaparecidos pueblos. Como esta milenaria niña, hoy reliquia de museo, que desde la oscuridad de los siglos parece interrogarnos. ¿Cuál es el límite del pasado? ¿Cuál el límite del futuro? Y esta es hoy Sebastiana Lupi,
niña de la tribu de los chipayas que viven en Carangas, Oruro, proclamándose auténticos descendientes de los chulpas. Son apenas unos 1000. Sufren hambre, sequía, aislados. Hoy dormiste mucho, Sebastiana. El sol ya está alto. Ahí tienes tu magra ración de quinoa. Cada día hay menos comida y tú no eres la única que sufre. Sufre tu madre que no puede darles más. Tu hermano Pablito, tan pequeñito, y el abuelo Esteban, tan bueno, y que te quiere tanto como tu padre cuando vivía. Poca comida, pero los viejos no comen mucho. En cambio tú tendrás que caminar lejos con tus ovejitas y sentirás hambre. Volvemos aquí a la cuarta pared. Estamos viendo el clip de Vuelve Sebastiana, una película boliviana, como ha dicho Sergio, de los años 50. Y bueno, le voy a dejar la palabra para que él explique por qué la ha escogido, ¿no? Sí, un poco ya mencionaban antes de pasarla, sin embargo, sería bueno recapitular un poco estas tipologías, intentando de preservar cierto rigor a la hora del comentario cinematográfico, que una primera es lo que ya te comentaba, era la museología, ¿no? O musealización de estas corporalidades, que es este gusto, afán que tienen algunos sectores progresistas, urbanos, heterosexuales, varones en los años 50, de al otro asumir que ella es objeto de museo y localizarlo en ese lugar. Es algo curioso, que a veces yo siento que pasa el día de hoy, Sergio, cuando veo en el Facebook, en el Instagram, un sinfín de fotografías de mujeres de pollera, donde hay como esa suerte de fascinación por ese cuerpo, otro ajeno, distante. Queremos perpetrarlo y tenerlo depositado en nuestro dispositivo y compartirlo y celebrarlo con el mundo, ¿no? Porque si uno comienza a ver la historia del arte nacional, esa misma forma de encuadrar ese cuerpo, el tratamiento que está recibiendo, esa corporalidad, es muy parecida al tratamiento que tenía esa misma corporalidad hace 300 años, con un fenómeno, que se conoce, no fenómeno en realidad, con un tipo de pintura que es la pintura de tipos y de costumbres, que es de raigambre colonial, es decir, de que en la forma de representar al otro, en 300 años no hubo una modificación en particular sobre esa corporalidad. O hay otro cuerpo también que no tiene nada que ver con la película, pero que sirve de ejemplo, es el cargador. El fetiche de muchos ciudadanos bolivianos y extranjeros a la hora de capturar, ¿no? Imágenes de La Paz, tratar de capturar estas corporalidades. El que está con la pala, digamos, no, el que está el con que la carretilla. La carretilla es muy buen ejemplo, sí. Lo uso en clases. O el cuerpo, ¿no? Este cuerpo cargado. ¿Por qué responde al tipo de costumbres? Porque no tiene nombre, ¿no? Se privilegia el tipo. Se privilegia la producción seriada de esta corporalidad. No se sabe el nombre de estos cuerpos. No se sabía hace 300 años. Y las chicas que ponen esas fotos en internet nunca le han preguntado si podían fotografiarle, menos tiene su nombre. Ahí estamos viendo una práctica colonial y racista, evidentemente, ¿no? Y bueno, ese es un elemento que ya lo decía hace un momento. ¿No ves que en nuestros tiempos, digamos, igual se está comercializando incluso en productos? O sea, hay una marca de calcetines que tiene, espacio aparte, tiene muy buenos calcetines de frutas. Sus calcetines de frutas me parecen pintudos. Pero termina después también utilizando, por ejemplo, calcetines de cholitas, digamos. O calcetines de precisamente esto, trabajadores, digamos, que tienen algo en su espalda o algo. Y es bien chistoso cómo lo venden, ¿no? Porque al fin y al cabo, en el otro sentido de, bueno, estás vendiendo calcetines de frutas, bueno, que le guste se compra, digamos. Pero en este caso es el marketing también que hacen de, yo estoy fabricando estos calcetines que tienen unas cholitas, digamos, porque quiero que los otros lo compren en un sentido de, te estoy vendiendo orgullo de lo tuyo, digamos. Sí, o sea, sí. Tú compras para sentirte orgulloso de las cholitas, pero no hablas ni siquiera con una cholita, digamos, no tienes amigas cholitas, digamos.
Y eso es algo que se manifiesta mucho ahora, ¿no? Sí, no sé si ahora, pero acá hay un gesto de los nacionalismos. Eso ya hizo la Revolución Mexicana, justo nacionalizar esas corporalidades, inventarnos un nosotros. Y el cine, que ha sido en su momento la industria más importante del continente, es la época dorada del cine mexicano, que ha nacionalizado esos cuerpos. Y obviamente un montón de dispositivos visuales de consumo casi diario, como es la ropa, el hacernos de creer que eso es el nosotros. El mariachi es ese de los grandes inventos visuales o dispositivo visual de la Revolución Mexicana, que ha hecho creer hasta el día de hoy que ese es el nosotros o el ellos mexicano, ¿no? Pero volviendo un poquito, solo para brindar algo de información que no quiero perder la oportunidad, existe también a partir de otros historiadores, académicos, tipologías de indígenas, ¿no? Ya en el caso concreto boliviano o de los países andinos, que uno de ellos es este que mencionabas, como bestia de carga. Hay una fetichización en muchas casas de las familias bolivianas. Es usual ver una pintura, ya sea masculina o femenina, de un cuerpo cargando algo, ¿no? Es como igual parte de este imaginario que nos hemos inventado a partir de una construcción de ciertas élites a finales del 19, de que ese es el nosotros. Esa es la idea de la nación boliviana. Que es curioso porque la idea del Perú de alguna manera es la misma, especialmente del sur, de que el nosotros del sur son esos cuerpos que sintetizan lo que somos, ¿no? Bueno, y volviendo, ahí era paréntesis, hay otras tipologías que podemos ahondarlas si deseas, pero volviendo a lo de las tipologías de pelis racistas, la dicotomía fundamental, ¿no? De el sujeto pasivo versus un sujeto activo. Y vuelve Sebastiana, evidentemente es un alegato de la voz en off que él hablando a ella, de que no debe ser un sujeto, una sujeta activa. Ella se debe quedar en su pueblo y reproducir las costumbres. Allá, de manera descarada, aplicando estas tipologías, ojo, sí también le podríamos poner esa etiqueta de que estamos frente a un dispositivo que promueve ciertas ideas racistas, en tanto y cuanto está hablando de un sujeto previamente racializado. Si no, no tendría sentido hacer esta película, ¿no? Parte desde ese lugar. Y otro elemento igual es constitutivo, justo ya en el plano, si quieres, formal de la puesta en escena, es la luz y la oscuridad. A ella se le atribuye como a una serie de películas desde los años 50, 60, producidas no solo en América Latina, sino en el tercer mundo, el terreno de la oscuridad, de la noche, de lo lúgubre. Ahí es donde habitan estas corporalidades, siendo la luz el espacio de los sujetos urbanos con mayor contacto con el mundo blanco o blancoide o en proceso de blanqueamiento. Claro. En el periodo en el que vuelve Sebastiana, como tú dices, es el periodo del nacionalismo revolucionario también, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la Silvia Rivera Cusicanqui tiene un trabajo acerca del Requiem para un nacionalismo, digamos, que está en su libro de Sociología de la Imagen, en el que un poco trata de analizar, digamos, el libro de la revolución, ¿no? El álbum de la revolución, que es como más o menos la segunda fundación, digamos, que lo han querido vender así, ¿no? Y ella más o menos agarra algunas cualidades, digamos, y va viendo las fotografías y ve cómo se lo toma uno precisamente con este fetiche que tú dices de verlos, por ejemplo, a los indígenas de Oriente como personas con sus taparrabos y su lanza, digamos, y con los indígenas de Oriente que también eran, por ejemplo, mineros o pertenecían a algún tipo de sindicato en ese entonces, verlos como guardaespaldas, ¿no? Más o menos. Ver como la protección de la revolución son aquellos que van a ser sus defensores en este caso, ¿no? Sin embargo, a mí algo que me molesta mucho, por ejemplo, de los trabajos de la Silvia, digamos, es cómo termina por llevar el tema del racismo muchas veces a etapas un poco superficiales, bastante Foucaultianas, digamos, hablar de biopolítica, etcétera, porque ella en este mismo trabajo, por ejemplo, habla de cómo se llevó jabón y se llevó ace y lavandina al campo, ¿no? A las comunidades indígenas. Que en primera instancia me parece bastante racista igual decir que ellos solitos tienen que decidir si quieren o no jabón, digamos, porque bueno, el jabón principalmente elimina las bacterias, los virus, hace que la calidad de vida pueda aumentar, el nivel de gente que se muere pueda reducir, pero ella se centra, por ejemplo, en el nivel de no, ¿por qué están llevando? Están invadiendo su cuerpo, su forma de desarrollarse por sí solos y están introduciendo una práctica colonial, digamos, ¿no? Cuando en realidad también me parece lo más interesante, por ejemplo, de ese análisis que hace, hablar uno de cómo
En ese entonces, todo ese jabón y toda esa lavandina y todo ese AC se compró por adquisición directa por parte del Estado a compañías estadounidenses, como una compañías estadounidenses a través de las embajadas y las secretarías ponían establecimientos en Bolivia para enviar este tipo de cosas, porque al final querían convertir, o sea, querían higienizar, digamos, entre comillas, a los campesinos para que sean agrarios, ¿no? O sea, plenamente agrarios, o sea, para que el campo sea en un sentido de capitalismo europeo, digamos, de las zonas rurales, plenamente para la producción de alimentos, ¿no? Y ahí se le está designando un rol social y también se le está asignando un rol de producción, ¿no? Entonces ahí también, a mí me parece que es mucho más interesante hacer esa división como racial del trabajo, digamos, que se estaba tratando de hacer desde ese entonces, que tomar, como hace la Silvia, ejemplos de biopolítica, digamos, y cómo se están metiendo con sus cuerpos y sus tradiciones, ¿no? Sí, es súper interesante lo que comentas, y trato de pensar ahorita rápidamente, y no tenemos películas que nos ofrezcan esto, o sea, sobre políticas de higienización desde un estamento precisamente estatal hacia la sociedad. Cambian otras latitudes, más que pelis hay estudios, pero ahorita recuerdo, no tanto en el cine, lo que sí hay más bien es en la fotografía precisamente de estudio, que no responde mucho a esto en concreto, ¿no? Sino a otras manifestaciones racistas. Como les adelantaba, La Cuarta Pared tuvo un invitado de la casa, que fue Juan Pablo Neri. Con él, además de aparatos ideológicos, una de las cosas que analizamos fue corrección política, un tema sumamente de moda. Sin ir muy lejos, se analizó desde cosas tan pequeñitas como hablar con todes, como cosas mucho más complejas de corrección política, como cuando se aprueban conductas que verdaderamente, socialmente son condenadas. Para esto, uno de los ejemplos que se tuvo fue la oscarizada película Roma, de Alfonso Cuarón, en la cual, entre los análisis de Juan Pablo Neri, estaba el estudio de una persona, el estudio y el análisis de una persona que no tenía absolutamente nada que ver con lo que podía llegar a ser el análisis del director. Y lo que hizo el director fue justamente darle una libertad para mostrar no solo el paternalismo que podía llegar a existir o que puede llegar a existir en la corrección política, que en cierto modo llega a ser una forma de discriminación, sino también darle libertad a esa persona a priori discriminada para poder demostrar quién es, cómo es y por qué es. Es así que en lo que vino a ser corrección política también se criticó el sobrepasarse con la corrección política e ir más allá de lo que es simplemente una buena conducta social, sino más bien crear un paternalismo, crear una conducta que en cierto modo debería de ser políticamente y paradójicamente incorrecta. Vamos a ver este clip. sorpresa. Es que, ¿quiénes son? Qué bueno que llegaste temprano. Los niños están arriba cenando en la tele. ¿No coopera para el cilindro? Yo no hay ningún cilindro. No, que coopera para uno que voy a comprar. ¿Usted de dónde es? ¿De carne y hueso? ¡Ah, choque la paisano! Yo también soy de carne y hueso. Diga. Oigan, nos manda a saludar Chon. ¿Qué Chon? Las 10:30. Ustedes que operaron a mi hermano. ¿Qué? Una sobreviviente que tenía unas 500. Bueno, pues un relajo porque ahora no se acuerda. ¿Tu hermano es doble? No, triple. El mío conde, es conde. ¡No te saluda! ¿En qué se parece un dulce a un ratero? Me doy, ¿no? En que el dulce tiene celofán y al ratero se lo van a llevar a la cárcel. Oiga. Cleo, ¿le traerías un tecito de manzanilla al señor? No, porque está conmigo. Ahorita vuelve. Hace unos minutos. Ahorita vuelve. Se la llama Guanajuato. Nos invita a una ceremonia. ¿A dónde? Voy a poner la primera. Estamos de vuelta luego de ver esta escena y bueno, Juan Pablo nos va a dar el análisis que tiene de esto.
Y supongo que va a ser una perspectiva muy metida en la imagen también, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, a mí me gustaría un poco como que recapitular mi participación en este programa, porque me parece que a lo largo de los 3 episodios en los que, bueno, este es el tercero en los que yo he estado, hemos hablado de 3 temas que están íntimamente relacionados. Uno es la cuestión de la explotación, la ideología y obviamente uno de los suplementos actuales del orden ideológico dominante, que es la corrección política, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver justamente cómo se manifiesta, cómo se ejerce, se aplica la ideología en la actualidad. Y me parece que esta es una película que es un ejemplo genial de esa cuestión, ¿no? Porque tiene todos los elementos de una película más bien crítica, diríamos, ¿no? De la desigualdad, qué sé yo, y ha sido muy celebrada por eso, ¿no? Cuando en realidad, para mí como para otras personas, afortunadamente, es una película que es bastante problemática, precisamente porque de alguna manera sanitiza una relación estructural de poder que según yo es la relación de poder más importante en la película, que es la relación laboral, la relación de clase entre la protagonista y la familia para la que trabaja. Ahora, efectivamente tú hacías alusión a la cuestión de la imagen, y la primera vez que vi esta peli me hizo recuerdo a otra peli francesa que se llama La Haine o La Ira, que es una peli de culto de los años 90, que tiene que ver justamente con 3 jóvenes adolescentes, ¿sí?, que están en su día cotidiano, si tú quieres, un día después de un tremendo conflicto con la policía por la muerte de uno de sus vecinos, de otro joven, en manos de un policía, ¿no? Que es algo que ocurría mucho en los suburbios en Francia, cuando la policía iba y trataba con mucha brutalidad, sobre todo a jóvenes migrantes, ¿no? De Algeria, de África, etc., ¿no? Y entonces, una de las, digamos, de las decisiones del director para esa película fue utilizar el blanco y negro, ¿no? Como para que no se note la cuestión, por ejemplo, racial entre los personajes principales, ¿no? Que son los 3 amigos, digamos, que están en esa película. Es decir, para por lo menos que esté fuera de la ecuación esa cuestión, ¿no? Y probablemente, no sé, pero esa decisión fue similar en el caso de Cuarón. El problema es que acá, precisamente, lo problemático de esta película es justamente la sanitización, como te decía, de esta relación de poder, esta relación de poder material, si tú quieres, entre la empleada doméstica y la familia, por una moraleja amorosa, ¿no? Al final todo se resuelve con, como diría la canción, el amor es más fuerte, digamos, ¿no? Y bueno, eso resuena con un montón de elementos de la ideología dominante actual, contemporánea, que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con esto de estas diferencias que son estructurales, ¿no? Pueden realmente superarse simplemente con tolerancia, simplemente con amor. Exacto, ¿no? Y ese es, yo creo, el exceso justamente de la corrección política como suplemento de la ideología dominante en el presente, ¿no? Esta idea de la manera en cómo abordamos o cómo tratamos al otro resuelve otras cuestiones que son de orden estructural, de orden material, ¿no? Y por eso precisamente uno de los aspectos, digamos, de la corrección política es que pretende resolver cuestiones materiales a través de estrategias culturales, por ejemplo el lenguaje, ¿no? Entonces ya no vamos a decir empleada, digamos, ¿no? Vamos a decir trabajadora del hogar, que ha sido una lucha acá, por ejemplo, ¿no? Para mí problemática, en el sentido de uno de los problemas con la corrección política cuando se refiere a, por ejemplo, relaciones materiales de explotación, de desigualdad, etc. ¿Cómo le voy a hacer la revolución al que me pregunta cómo está todo en casa, al que me dice cómo están las cosas con mi mujer, con mis amigos? O sea, ¿cómo voy a hacer la revolución a él? Que yendo más al fondo es, ¿cómo voy a yo poder subvertir o iniciar, digamos, una subversión de las condiciones desfavorables en las que me encuentro si no me incomodan, ¿no?
Y precisamente lo que hace la corrección política a través de eufemismo, trabajadora del hogar, trabajadora sexual, en vez de decir empleada, en vez de decir prostituta, etc., es precisamente que son eufemismos que hacen que no te incomodes con la situación en la que estás. En realidad deberías incomodarte con la situación en la que estás y con todo lo que eso significa, sobre todo en términos materiales, de tu experiencia de vida, etc., ¿no? Y que no cambian, creo, las verdaderas condiciones de vida de la gente, ¿no? Porque eso es algo que me parece importante que estás tocando. A veces pienso de que la corrección política es un movimiento igual de clase media alta, porque los de abajo nunca dicen no quiero que me digas así, quiero que me digas asá, ¿no? O sea, rara vez, generalmente es otros quienes toman la voz y dicen a ellos no les gusta que les digan así, ¿no? Exacto. Probablemente que no les han preguntado. Y que muchas veces se queda en este plano superficial. Se me ocurren mucho las películas, ¿no? O sea, antes las películas estaban repletas de protagonistas varones, ¿no? Y ahora hay protagonistas mujeres, ¿no? Capitana Marvel, la Mujer Maravilla, Harley Quinn, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como, ya está corregido el problema de la desigualdad de la mujer, ¿no? Que muchas veces es, por ejemplo, el no reconocimiento del trabajo del hogar, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones estructurales, como que tú dices, pero que queda como de plano lejano, atrás, digamos, porque ya lo hemos solucionado, porque hemos hecho una película donde una mujer es la protagonista y salva al mundo, ¿no? Entonces, me parece también de que muchas veces, como tú dices, todo está conectado. El tramo ideológico, digamos, del entretenimiento toma también, ¿no? Esto, o sea, vamos a poner más mujer, más diversidad sexual, y hace películas francamente malas, ¿no? Y uno las critica y lo primero es la corrección política. Le estás criticando porque es una mujer la protagonista, o porque es negro el tipo, o porque es esto. El debate que ha habido cuando la Sirenita ha sido negra, el debate que ha habido también con a Capitana Marvel, que no les agradaba a las personas, que son críticas muchas veces válidas, que es que nunca sonríe. Ya, pero Bruce Wayne tampoco, y lo amamos. Y otras que sí tenían que ver mucho más de fondo, ¿no? Y a mí me gustaba una crítica que leía, y era: la Capitana Marvel puede salvar el mundo, pero es tan egoísta que prefiere no hacer nada, que prefiere a los Vengadores que salven al mundo mientras yo me voy a otra galaxia y que se caguen, ¿no? Que ahí era mucho más una crítica de fondo, ¿no? De decir, pero esta persona tiene el poder para corregir cosas y no lo quiere hacer, ¿no? Y ahí es una crítica que yo creo que no se arregla, digamos, simplemente decir, si fueras hombre lo estarías aplaudiendo, ¿no? Como han querido hacer otras personas. Claro. Bueno, a mí me gustaría enfatizar justamente en esta cuestión de cómo la celebración de la diferencia en todos los ámbitos, ¿no? Identidad cultural, identidad de género, etcétera, sirve para postergar el debate sobre las cuestiones de orden estructural material, desigualdad, explotación, relaciones de clase, y cómo eso además, como vimos en el episodio sobre explotación, se ha complejizado mucho más, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que ni siquiera podemos nombrar nuestra precariedad conceptualmente de una manera muy clara, digamos, ¿no? Y desde luego, como en el episodio anterior hablamos de cómo la construcción de una ideología dominante también consiste en tomar elementos de las aspiraciones genuinas de las clases subalternas y transformarlas en elementos que forman parte del edificio ideológico, ¿no? Entonces ahí tienes justamente la cuestión de las luchas feministas también y cómo son apropiadas por el establishment. Lo mismo sucede con la lucha de las poblaciones negras, por ejemplo, ¿no? En alguna ocasión citábamos, por ejemplo, la película de Pantera Negra y cómo la lucha revolucionaria socialista de izquierda del movimiento Panteras Negras, por ejemplo, se convierte políticamente correcta cuando se convierte en esta lucha de Wakanda Forever, ¿no ve? Este etnonacionalismo africanista, que además es escrito por hombres blancos, ¿no? Claro. Imaginado por hombres blancos, etc. Y también pensaba en, por ejemplo, el debate sobre James Bond, ¿no? Él decía, el nuevo James Bond debería ser o mujer o negro, o ambos, digamos, ¿no? Claro. Y el problema es, pero estás hablando de un agente del Imperio Británico que es un machista empedernido, que es un asesino, ¿y por qué quieres poner a estos otros grupos, digamos, los negros o las mujeres, en esa posición, digamos, ¿no? Este fue el especial del programa número 10 de La Cuarta Pared. Tengo que agradecerles a todos los que nos han visto, a los que nos están viendo en este pequeño ciclo de La Cuarta Pared.
Asimismo decirles que tenemos muchas más sorpresas, vamos a analizar muchas más películas, temáticas mucho más profundas, muchos más invitados, todo en La Cuarta Pared por App TV. Los pueden ver todos los sábados y domingos de 4 a 5 y nos pueden buscar en la página de YouTube de Cronistas Latinoamericanos para ver todos los 9 clips que hemos sacado con este 10º programa de La Cuarta Pared. Y no se olviden ver nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, Cronistas Latinoamericanos. Gracias y hasta la próxima semana.